Es arte, pero al mismo tiempo es transformador, ¿me entiendes? Y entonces llega muchísimo más que cualquier discurso, ya sea político, ya sea académico, ya sea... ¿no? Porque la gente se consume el discurso al tiempo que lo baila y al tiempo que lo inspira también, ¿me entiendes? Porque eso es lo que hace el arte, inspirar y cambiar vidas. Oye, sí, esto es Decibeles Reto Real 70, Cuba, México, Colombia, Mela, siéntelo, ya tú sabes cómo es, mijo. En Colombia es parce y en Cuba es hacer, en México es carnal, pa' que te enteres, en México chingón y en Colombia es una chimba y en Cuba significa que la pasamos de pinga. ELA es el primer movimiento de hip hop latinoamericano que incluye a Cuba como parte de su red de apoyo. Nos reunimos la Fundación Cartel Urbano y Music Move, un laboratorio de emprendimiento cultural, para convocar a 18 artistas latinoamericanos de los 4 elementos del hip hop. DJs, MCs, bailarines y grafiteros se unieron para cambiar experiencias de transformación social a partir del arte y la cultura. El movimiento de rap cubano, que empezó en el año 95 oficialmente con el Festival de Alamar, que después se hizo internacional. Un movimiento muy esperanzador, un movimiento que canalizó la inquietud de muchos jóvenes que tenían en aquel momento, cuando el famoso periodo especial, que fue la caída del muro de Berlín, había muchos cambios en el país. Y entre uno de esos cambios vino un nuevo enfoque, una nueva manera de ver la música, una nueva manera de ver al cubano, ¿no? Indiscutiblemente el movimiento de rap cubano fue frenado, cortado de raíz, fue destruido principalmente por las instituciones cubanas. Ya está junto con Miles a mí, que ya está viviendo en Cuba. Este aquí a Miniri, México. Allá está Autocómbile. Cosa está bien. Es que le está apretemos el chiste asunto. Ya está Auto, aquí está Miniri. ¿Cómo tú estás? Está bien. Mira Autocómbile. Vamos en la casa, Gaero, Cuba, Baguere. Sus platos petan que andi Cuba fue pecusa. Porque cultura asunto, ten tu excusa asunto a Miniri para aquí, Auto Vega asunto va para México. Aquí está junto con Miles a mí, aquí está Luis. Esto es excusa que aneten aquí en diente y paraje. Aneten que mostrarlo para asunto como aquí a Luis, esto sabe cómo es Cuba. Aquí está Anderson, perdona a mí, aquí está Auto con Miles a mí. Stephanie, aquí a él, aquí está Leo. Así nada, que susto tan manditiva, ahí sabe para que susto tan banú, así nada, güey, que ya que la está y porque tienen que sentar y conocer Cuba. Es un intercambio bien interesante porque al final te das cuenta como de las diferentes realidades que se viven y los contextos donde se produce, ¿no?, el hip hop. Y a mí lo que me ha impresionado mucho en el caso, por ejemplo, de más allá de México y Colombia, Cuba, ¿no? O sea, en Cuba, como esta posibilidad de reconocerse en otros lugares, es difícil porque no tienen referentes en Cuba que les permitan como saber qué otras formas hay de libertad de expresión. Muchas de las pintadas que hay, mucho del graffiti ilegal que hay, es de extranjeros, donde las herramientas son pocas, donde tienes que pintar con tinta de impresión, que rindes con gasolina, que el vinilo es costoso y casi no se encuentra, que los aerosoles no hay casi tampoco y que tienes que pensarte qué vas a hacer para lograr un impacto. Un salario medio mensual de 20 dólares, no vamos a pagar un aerosol a 5 porque ¿qué vas a comer? Nosotros veníamos del aeropuerto hacia acá y vimos una cantidad de graffiti que nosotros nunca habíamos visto eso.
¿Qué pasa con esas? Que son las que nos hacen falta para poder hacer las líneas, ¿me entiendes? Estas no las hay. No teníamos realmente. Era solo relleno. ¿Me puedo tatuar? Entonces, esta es la más grande. Ya te digo, los expansores de todos esos conceptos, de muchos cambios que se han realizado en Cuba y de muchas cosas ha sido principalmente la música hip hop. Quiero cambiar nunca de código postal. Viajar a ser más carnales ya se volvió normal. El camino que piso lo hizo más habitual. Y más locos a mi lado lo volvieron tan real. Tengo un algo en el oído que me dice que volar. ¿Cómo la vas a pasar si te encontraras con la banda? Yo estoy pa' descargarle al parche pero con maldad. Si los pinches policías no me joden la descarga. Los que iniciaron el hip hop no eran netamente los gringos. Eran inmigrantes latinos, afros, que ellos tenían mucho tiempo libre y fueron aprovechándolo para generar un conocimiento de arte en la calle, que es lo que nosotros ahora estamos haciendo mucho más profundo, mucho más profesional, con mucha más comunidad. Y es lo que se está generando acá, una red que ahora ya no solamente piensa en el artista, piensa en la comunidad, piensa en llegar a los sitios más vulnerables, piensa en llegar también al punto de que el artista sea tan profesional, pero también tan humano, de que llegue a dar ese mensaje que se necesita. Y todo esto por medio de una red. El principio básico del hip hop pues, es la unidad, el respeto, el intercambio. El proyecto nosotros lo interesante que ha tenido es que se ha vuelto también una comunidad, de que aparte de que empezamos nosotros, pues éramos capaces de generarlo todos nosotros mismos, grabando, poder cantar, componer, luego sacar los audiovisuales, las portadas. Se va creando una comunidad en la que hay gente que ha ido apoyando, los mismos amigos diseñadores. Incluso que ya no se convierte en un disco así de ustedes, ¿no? Ya se convierte en un disco. Sí, no, ahí tenemos colaboración. Vida, ready para la cita, tú no sabes lo que es balacera, mantén la cabeza escondida. Que tú no me dices nada, tu copa está lleno de papa, son mis hijos de la plaza, cabrón, tú te ves que me lo lupa, no le gusta la chupa, cuidado que cae en chupa, que me gusta que te la cama y yo lo llamo como una bazooka, no que me Lo que están viendo adentro es un espacio independiente, el audio posiblemente sea alquilado o prestado, los únicos espacios que nos quedan son espacios propios, colaboración de muchos amigos, mucho amor, mucho cariño, mucha interacción, buenos contactos y buenos artistas que todavía quedan en Cuba y suceden cosas como esta. Van a Cuba, San Rafael, estamos aquí y seguimos adelante. Y esta posibilidad de que en América Latina exista como un horizonte hacia caminar hacia estos 3, 4 valores que hay en torno a la unidad, el respeto, la igualdad. Me parece que está bien interesante lo que está aportando Mela, ¿no? En ese sentido. A mí me ha permitido, por ejemplo, conocer contextos más amplios de gente que también está haciendo cosas al igual que yo en otra región y darme cuenta que hay similitudes. Eso a nosotros nos viene perfecto, porque es lo que necesitamos ahora mismo, eso. Promoción, conocer personas y que la gente conozca la música que hacemos nosotros. Todo lo que hacemos allá, porque se conoce, me parece que se conoce bastante poco el rap cubano y eso. Estos espacios de libertad de expresión que nos permite a nosotros el acceso a la información también, conectarnos a internet, conocer gente y ver qué es lo que está pasando con el mundo. Cuando juntas todas esas ideas, todos esos proyectos, cuando expones todo eso, cuando se junta todo y tal vez se creen lazos, nexos de conexiones como... No, sino que tenemos que estar unidos, tenemos que conocer más de uno de los otros, tenemos que saber que no estamos solos, tenemos que saber que el hip hop underground no ha muerto. Y en específico ahorita lo que ha sucedido en Colombia, en Cuba y en México, ha sido la posibilidad como de conectar, ¿no? Estas diferentes expresiones. Tener una red latinoamericana representa como que quizás un salto a esa censura que tenemos en ese país que se llama. Tengo un algo en el oído que me dice que volar. ¿Cómo la vas a pasar si te encontraras con la banda? Yo estoy pa' descargarle al parche pero con maldad. Si los pinches policías no me joden la descarga. Bota mano arriba, marica, no seas cabrón. Mucha gente como dándose la Habana. Acá Mango es Real 70, nueva producción. Si antes te llamabas papi, desde hoy te llamas pana. A ver, estamos en la sede de hip hop aquí en Cuba. Esto es la capital del rap, es decir, esto es Alamar. Esto es el anfiteatro de Alamar.
decir, aquí es donde nació el verdadero rap cubano. Entonces esto fue en la etapa del 94-95, mantuvo fuerte hasta el 99-2001. Entonces, como pueden ver, esto es el escenario de la capital del rap. Están las gradas para los que no pudieron entrar. Están aquellos edificios que también eran gradas. Están los bordes que también eran gradas. Y aquí está el famoso escenario, el famoso coliseo de rap en Cuba. Es este. Creo que el arte es una buena forma para acercar a los chavos a brindarles más posibilidades de forma de vida. Creo que le podemos aportar a la juventud eso, desarrollar las artes que quieran o el arte que quieran y poder llevarlas a un punto donde también pueda vivir de lo que hace. Mela consistió en 3 etapas. La primera ocurrió en Bogotá, fue una etapa de inspiración. ...18 artistas lograron llegar a Bogotá, visitar las comunidades de Ciudad Bolívar y de Las Cruces y a partir de eso inspirarse para comenzar a pensar sus proyectos. Haciendo todo lo posible por levantar sobre todo el nombre de la mujer en sí en Cuba y en Latinoamérica, que creo que lo necesitamos bastante. La segunda etapa ocurrió en La Habana. En La Habana estuvimos en el municipio de Santa Fe y en el municipio de Alamar. En Santa Fe logramos interactuar con gran parte de la comunidad para pintar el lugar de esparcimiento de ellos y al mismo tiempo poder expresar cosas que ellos no se atreven a expresar en su día a día. Estamos pintando, estamos dando un taller de skate y estamos compartiendo con gente de la comunidad. La idea es que los artistas colombianos y mexicanos vengan a dar su grano de arena para que los jóvenes cubanos comiencen a crear. Yo no hago graffiti, si tú buscas la raíz, le devuelvo el color a mi país que es gris. Tengo un motivo por cada muerte sin funeral, tú lo sabes bien, si tú eres mi animal, no hay otro sentimiento, no quinomador. Me duermo todo pintado y me despierto con amor, mi mensaje en la botella de cautivador. El mar del olvido se llevó el dolor. Yo soy como tú, si tú viajas en metro, ven aquí, yo te devuelvo ese cállense. Tenía razón, lo que dices es cierto, si tú eres quien me compra, entonces sí me vendo. Voy por la vía con mi click haciendo más tags. Hoy en día tu meta quiere ser un hashtag. B57, Romero, Rubio, mis bastards. Guada, bam, bam, fallabón con los rastas. Mela. Por último, estuvimos en Ciudad de México. Donde visitamos la comunidad del barrio Romero Rubio, un barrio que es tradicionalmente estigmatizado por ser violento, donde hay un skate park en el que pudimos también poner nuestro grano de arena para revitalizar el espacio y al mismo tiempo tener un día de esparcimiento con la comunidad. Romero Rubio para toda la banda, dejando algo de lo que ha sido este intercambio con los cubanos, los mexicanos y desde Colombia también. Chimba. Mela. Y que a través de las expresiones que tú realizas puedas tener primero un reconocimiento, ¿no? Que me parece importante que te reconozcan en tu comunidad como creador, ¿no? Como persona que está transformando. Y la otra, que la misma gente del hip hop, los personajes que están creando desde diferentes disciplinas, se reconozcan como esos actores que pueden cambiar y que pueden ser interlocutores. Entonces, instalar como la mirada comunitaria me parece básico y creo que ese sería como el reto. Entonces creo que el compromiso del artista tiene que ver mucho con elevar la calidad de vida de la comunidad. Y al final todos tenemos una necesidad común, que es la necesidad de transformar nuestras realidades, nuestras comunidades, porque malo que bueno, aquí y allá, todos tenemos comunidades que transformar. Cuba es un país que funciona diferente a muchos lugares. Aquí los cubanos tenemos una cosa que se llama una libreta de abastecimiento, que es donde nos dan los alimentos todos los meses, donde tenemos derecho a frijoles, azúcar, cosas básicas, ¿no? Y entonces aquí es donde viene cada persona cada mes con su libreta a coger lo que le dicen los mandados, que es un abastecimiento de varios alimentos. Entonces, no solo esto, esta locación es la locación principal de Santa Fe. Ustedes no lo ven porque está borrado,
pero esto es una ruta de guaguas. Entonces todas las guaguas pasan por aquí, es un lugar muy transitado. El arte que ustedes puedan tener oportunidad de hacer en este lugar va a ser muy visible y muy impactante para la comunidad si lo que están buscando es hacer un trabajo comunitario. Por lo menos en Cuba, que es tan difícil conseguir materiales, recursos, notan que muchas fachadas no tienen pintura, que no hay muchos colores alegres, porque no todo el mundo puede costear lo que vale la pintura de la fachada, sino que la gente vive más con lo básico para poder alimentarse y todo. Entonces estoy muy agradecida por estos artistas que están... Destapase, vecino, pase. Ah, bueno, están mirando. Es que vamos a ir a transformar un espacio, a que la gente se entere de que están pasando algo más allá de la isla y que hay un movimiento artístico enorme y que tienen unos espacios increíbles que se pueden intervenir, donde le puedes enseñar a la comunidad no solamente de pintura, de arte urbano y tal, sino cómo el mural deja un espacio limpio, cómo puedes comenzar a reciclar en ese entorno, cómo puedes ayudar a cuidar el entorno. Para mí el arte es algo espectacular, algo que cambia la vida de las personas, puede cambiar a muchos jóvenes. El arte es vida. Vecinos, cuenten cómo están de felices, porque ahora la bodega está guau. Todos vamos a ver una bodega. Está lindísima, es una bodega con cultura. Con cultura. Como debe de estar todo Santa Fe. Como debe estar todo Santa Fe. Entonces, pero ¿qué podemos decir si no tenemos estas bodegueras maravillosas que nos dan el permiso? No podemos hacer cosas buenas y productivas. Ahora todas las guaguas que paren ahí, todos los carros, todos van a observar todo ese amor que se vive en la bodega. Porque ahora lo que pasa es que ese amor que hay dentro de la bodega, con estas dos bodegueras, está saliendo por la fachada para afuera, para la comunidad. Gracias al arte y a los artistas. Entonces el proyecto ha servido como una válvula no solo de contacto, sino también de conocimiento, interactuando con otra gente, que es así como nacen proyectos, que de hecho ya de todo esto que ha pasado han quedado proyectos, gente ha hecho contratos, acuerdos, cosas, y han surgido muchas cosas de todo esto que ha pasado aquí en Mela. Hemos estado trabajando en las mentorías para completar esos proyectos de emprendimiento maravillosos que están teniendo todos nuestros artistas. Que no solamente sean muy buenos con lo que hacen, sino que también buscan apoyar y motivar a los jóvenes, a los niños y a otros para hacer también sus propios proyectos. Todas estas asesorías nos están preparando profesionalmente para todos estos proyectos que tenemos para con nosotros, y tal vez muchos de los que estamos en el proyecto Mela logren crear grandes proyectos, cada quien sea desde una escuela de Big Girl, un evento tipo premiación, conciertos tal vez nacionales, internacionales, peñas comunitarias. Cuando vienes a ver, estás aportándole a la cultura de manera responsable en un alto grado. Todo el mundo está pendiente. Sí. Vamos. Bulto de gente linda ahí. Bulto de gente linda. Yeah. Bueno, bótate otro beat, DJ. Dale. Va. Tírame el sexapil ese. Va de nuevo, va. Ya saben, desde Cuba, estando en México. 18 a 16. Desde las entrañas de la isla más bonita del Caribe, donde el money con los brazos abiertos se recibe, donde te censuran al que escribe lo que piensa, va, y si no obedeces no te sacan por la prensa, va, por eso hago rap, Pachamama, diles la verdad, el sistema me ha llenado al bueno de maldad, mi clima está seco pero notas la humedad, menos muerta hambre pa' mi gente bonita, los que hacen con palo su casita, de dolor me inundo, traigo una velita pa' mi fucking tercer mundo. Hay quien se escapó, nunca llegó, y hay quien mejoró su rumbo, intentando ser feliz, hundiéndome en la mierda con tremendo sex appeal. Me lo he estado pensando, sí, papi, no es lo mismo continente que país. En Colombia es parce y en Cuba es hacer, en México es carnal, pa' que te enteres, en México chingón y en Colombia es una chimba, y en Cuba significa que la pasamos de pinza. Está bueno, ya está sin dijarocho, haciendo música vale la pena, lo trasnocho, me siento poderoso vinculado a este grupo, firme, fuerte, por eso no caduco. De La Habana pa' DF haciendo escala en Bogotá, yo te digo wey qué onda, tú me dices que volá, este parche es una chimba, la banda ready está, yo te traigo ron con cola, tú la mota préndela.
México, Colombia y Cuba, con dedicación pa' hacer música se suda. Parceros sinceros con sabrosura, representando el sur con la misma postura, sin dudas. Soy otro más que defiende, uno de los que no se vende. Comprendes, mi vida se... ¿entiendes? Mi propósito se siente. Un beso en zona, con la rima cabrona. Y por latinoamericano lleva la corona. Desde La Habana el chamaco antes de la coma. Este respeto, papi, duro, men, esto no es broma. En mi sangre fluye rap, no tengo visa para entrar. Tú pon la música, yo solo la métrica para empezar a romper las barreras políticas. Mi vida es sintética, vamos tejiendo las redes. Ahí va Flora, señor García, el cartel urbano se entiende por toda Latinoamérica. Oye, sí, esto es Cuba, México, Colombia. Oye, Mela, siéntelo.